les doy la más cordial bienvenida a esta clase que vamos a desarrollar sobre análisis de la varianza ANOVA, no sin antes felicitarles por su gran desempeño durante el primer bimestre y que se ve reflejado en las calificaciones que cada uno de ustedes han alcanzado durante la primera parte de este semestre. Yo les felicito y les animo a seguir trabajando con el mismo ánimo para que puedan culminar con éxito esta asignatura, ¿sí? Que hasta ahora les ha ido bastante bien y precisamente por eso quiero extenderles esta felicitación por su desempeño durante el primer bimestre y darles la más cordial bienvenida a este nuevo bimestre, a este segundo bimestre, que vamos a arrancar precisamente con el análisis de la varianza ANOVA. ¿Ok? Como ustedes pueden ver, me encuentro precisamente en el capítulo 12 del texto básico, análisis de varianza ANOVA, ¿sí? El texto que precisamente ustedes tienen a través de la aplicación de Digital Editions, Adobe Digital Editions, de estadística aplicada a los negocios y la economía, la 16ª edición. ¿Ok? Me encuentro ya con el texto para que ustedes puedan verificar y que no haya ningún problema en que puedan decir que he estado trabajando con una versión que no se encuentra actualizada. Estoy trabajando ahora con la versión actualizada, ya que el contenido es exactamente el mismo. El contenido no varía. El contenido no varía, solamente varía la forma en la que se presenta el contenido de esta asignatura. ¿Ok? Vamos a iniciar precisamente con esto. Yo les invito a revisar detenidamente la parte introductoria, ¿sí? Pero como les había mencionado, el análisis de varianza ANOVA no es más que otra técnica para realizar una prueba de hipótesis. Seguimos en el tema de pruebas de hipótesis y es más, me adelanto a decirles que todo el segundo bimestre únicamente trata sobre pruebas de hipótesis, pero con diferentes técnicas, ya no las técnicas que habíamos utilizado para una prueba de hipótesis de una muestra, para una prueba de hipótesis de 2 muestras. Ahora ya vamos a utilizar otras técnicas y específicamente esta técnica que se denomina análisis de la varianza ANOVA, como su nombre lo indica, para analizar la varianza, para realizar una prueba de hipótesis de las varianzas de 2 poblaciones. ¿Ok? Entonces, respecto al nombre, ¿por qué se denomina análisis de la varianza? Como les digo, es simplemente porque se realiza una prueba de hipótesis para analizar las varianzas de 2 poblaciones. ¿Ok? Y precisamente como les he señalado en esta parte de aquí, dice, se amplía la idea de pruebas de hipótesis y se realiza una prueba de varianzas después de que se compara de forma simultánea varias medias para determinar si provienen de poblaciones iguales. Ese es básicamente lo que se hace en un análisis de la varianza ANOVA. ¿Ok? Y para eso, como ustedes saben, para realizar una prueba de hipótesis, siempre es necesario utilizar un estadístico de prueba. Como les había mencionado en el primer bimestre, el estadístico de prueba que se utiliza cuando se conoce la desviación estándar de la población es el estadístico Z o la distribución normal Z. En el caso que se desconozca la desviación estándar de la población y únicamente se cuente con la desviación estándar de la muestra, se debe utilizar el estadístico t-de-studium o la distribución t-de-studium. Asimismo, en esta parte que se trata de un análisis de la varianza ANOVA, que como les dije, es una prueba de hipótesis más, pero para el análisis de las varianzas. Es decir, la hipótesis va a contemplar la comparación de varianzas de 2 poblaciones. ¿Okay? Asimismo, se debe utilizar un estadístico de prueba y precisamente el estadístico de prueba o la distribución que se utiliza para realizar esta comparación o esta prueba de hipótesis es la distribución F. Como ustedes pueden ver aquí, se emplea la distribución F. ¿Sí? La F proviene de Ronald Fisher. ¿Ok? Entonces, esta es la distribución que se utiliza para realizar esta prueba de hipótesis del análisis de la varianza. Como ustedes pueden ver aquí, que les he señalado precisamente o les he resaltado en color amarillo, dice, se pone a prueba si 2 muestras provienen de poblaciones que tienen varianzas iguales. Eso es lo que se pretende demostrar, o eso es precisamente lo que se plantea en la hipótesis. Comparar o medir o cuantificar o demostrar
Sí, dos muestras provienen de poblaciones que tienen varianzas iguales. Y también se aplica cuando se desea comparar medias poblacionales en forma simultánea. A ese proceso se le denomina análisis de la varianza ANOVA. Es decir, en palabras sencillas, este análisis de la varianza ANOVA, o en palabras sencillas, esta prueba de hipótesis, porque seguimos utilizando pruebas de hipótesis, esta prueba de hipótesis se le utiliza para dos casos o en dos maneras, ¿sí? Para poner a prueba o comparar si dos muestras provienen de poblaciones que tienen varianzas iguales, y también se utiliza para comparar varias medias poblacionales de forma simultánea. ¿Ok? Entonces, por favor que quede claro. Esta prueba de hipótesis tiene dos aplicaciones. La una para comparar varianzas y la otra para comparar medias poblacionales. ¿Ok? Veamos precisamente ahora algunas características de esta distribución F, que es la que se va a utilizar como estadístico de prueba. Dentro de las características, como ustedes pueden leer aquí, dice, existe una familia de distribuciones F. ¿A qué se refiere esto? Es decir, no hay una sola curva de la distribución F, tal como también nosotros teníamos para la distribución T de Student. Si ustedes recuerdan la distribución T de Student, ustedes tenían una familia de curvas de T, dependiendo de los grados de libertad. Conforme más grados de libertad, la curva era más alargada, y conforme menos grados de libertad, la curva era más aplanada. Lo mismo sucede aquí. Para la distribución F existe una familia de curvas que asimismo es más aplanada o es más alargada conforme aumentan o disminuyen los grados de libertad. Como ustedes pueden apreciar aquí en la figura de la derecha, ¿sí? En la imagen de la derecha, ustedes ven primero una curva con grados de libertad, 6 grados de libertad, 6. ¿Qué quiere decir esto? Ya vamos a ver que corresponde a 6 grados de libertad en el numerador y 6 grados de libertad en el denominador. Ahora ya tienen un par ordenado de grados de libertad, es decir, un número que corresponde a los grados de libertad del numerador y otro número que corresponde a los grados de libertad del denominador. Cuando utilizaban la distribución T de Student, ustedes únicamente tienen un número que corresponde a los grados de libertad, y conforme a eso la curva era aplanada o alargada. Pero aquí se cuentan con un par ordenado, con dos números que corresponden, como les dije, a los grados de libertad del numerador y a los grados de libertad del denominador. Conforme aumentan los grados de libertad, como ustedes pueden ver, del numerador, la curva se vuelve más alargada. Y si disminuyen, se vuelve más aplanada. ¿Ok? A eso se refiere que existe una familia de distribuciones F, ya que dependiendo de los grados de libertad que tenga, va a existir un infinito número de curvas de esta distribución. La otra característica de esta distribución F es que la distribución F es continua, por supuesto, y es como lo que ustedes ya habían visto en la distribución normal Z y también en la distribución T de estudio. Es decir, no hay cortes, las curvas son totalmente continuas. En el caso de Z, obviamente podía extenderse con valores negativos. Aquí, como ustedes ven, no existen valores negativos y ya vamos a ver precisamente esa característica de la distribución F. En la distribución Z y en la distribución T, ustedes sí tenían valores negativos, ¿sí? Es decir, la curva se extendía hasta valores negativos, pero en este caso no. Entonces, a eso se refiere que la distribución F es continua. La otra característica dice que la distribución F no puede ser negativa, y es lo que les había mencionado. En realidad, no existen valores F negativos para esta curva. ¿Sí? No se contemplan valores negativos y únicamente todos los valores que van a obtener son valores positivos. Por tanto, ustedes basarán la decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula únicamente comparando valores positivos. Si es que el valor crítico se encuentra a la izquierda del valor, el valor calculado se encuentra a la izquierda del valor crítico en la cola de la derecha, no rechazarán la hipótesis nula. Asimismo, si el valor
calculado se encuentra a la derecha del valor crítico en la cola de la izquierda, tampoco rechazarán la hipótesis nula. ¿Ok? Eso es precisamente lo que ya vamos a ver en el siguiente ejemplo. La cuarta característica de esta distribución F dice que tiene sesgo positivo y esta tiene que ver con la característica número 3. Dado que la distribución F no puede ser negativa, por obvias razones, únicamente solo tendrá sesgo positivo, ¿sí? Es decir, la cola se alargará hacia la parte de la derecha. Y finalmente, la característica número 5 me dice que es una distribución asintótica, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que, como ustedes pueden ver, la curva nunca va a topar el eje horizontal en la cola de la derecha, ¿sí? Puede acercarse lo más posible al eje horizontal, pero nunca lo va a topar, y a eso se entiende como una característica asintótica de la curva, ¿ok? Vamos a verificar algunas comparaciones o vamos ya a entrar en la materia de las dos aplicaciones para las cuales nos sirve este análisis de la varianza ANOVA. Como les había mencionado al inicio, esta prueba de hipótesis que se denomina análisis de la varianza ANOVA tiene dos aplicaciones. La una, para comparar varianzas para ver si las varianzas provienen si las varianzas son iguales pese a que provienen de poblaciones distintas, y también para comparar medias poblacionales. Entonces, recuerden, este análisis de la varianza ANOVA, que es una prueba de hipótesis, tiene dos aplicaciones. La una para comparar varianzas y la otra para comparar medias poblacionales. Y precisamente como dice aquí, la primera aplicación de la distribución F se pone a prueba o es para poner a prueba la hipótesis de que la varianza de una población normal es igual a la varianza de otra población normal. Es decir, la primera aplicación de la distribución F simplemente se la utiliza para comparar dos varianzas poblacionales, para comparar si las varianzas que provienen de dos poblaciones son iguales. ¿Ok? Esa precisamente es la primera aplicación que nosotros vamos a tener con esta técnica denominada análisis de varianza ANOVA. Y como ustedes pueden verificar aquí, dentro de la hipótesis nula, simplemente lo que dice es, en la hipótesis, que la varianza 1 o la varianza de la población 1 es igual a la varianza de la población 2, que es precisamente la primera aplicación, comparar dos varianzas. Y por tanto, la hipótesis alternativa será que la varianza de la población 1 es diferente a la varianza de la población 2. El estadístico de prueba que se utiliza, como ya les había mencionado, en este caso, para esta técnica de inferencia estadística, para esta prueba de hipótesis, es la distribución F de Fisher, que precisamente está dada por la expresión de la varianza de la muestra 1 sobre la varianza de la muestra 2. Es decir, es el cociente o la división entre la varianza de la muestra 1 sobre la varianza de la muestra 2. ¿Ok? Como se están comparando dos varianzas, el cálculo de F se lo realiza al dividir las varianzas de las muestras. Recuerden, S es o corresponde a la varianza de la muestra y sigma corresponde a la varianza de la población. Este es el parámetro poblacional y este es el estadístico muestral. Este es el estadístico de la muestra y este es el parámetro poblacional. Como les había mencionado en una clase, siempre la hipótesis se la plantea en base del parámetro poblacional, nunca del estadístico muestral. Pero sí el estadístico de prueba se lo obtiene a partir de los datos muestrales, es decir, la varianza de la muestra 1 sobre la varianza de la muestra 2. O, en otras palabras, la desviación estándar de la muestra 1 elevada al cuadrado sobre la desviación estándar de la muestra 2 elevada al cuadrado. ¿Ok? Precisamente veamos un ejemplo de aplicación para entenderlo mejor, ya que, como les había dicho, se trata simplemente de una prueba de hipótesis. Una prueba de hipótesis que se denomina análisis de la varianza ANOVA, que tiene dos aplicaciones, para comparar varianzas y para comparar medias poblacionales. Vamos a ver precisamente un ejemplo para comparar varianzas poblacionales. El ejemplo dice, Lammers Limos ofrece servicio de transporte en limusina
del Ayuntamiento de Toledo, Ohio, al Aeropuerto Metropolitano de Detroit. Ok, la primera y segunda línea de este ejemplo en realidad solo son lata, como les había mencionado. Lo importante es que vamos a ver, o la variable que vamos a analizar es las rutas que tiene de transporte esta compañía. Dice porque transporta o brinda un servicio de transporte en limusina. ¿Ok? Dice, Sean Lammers, presidente de la compañía, considera dos rutas. Una por la carretera 25 y la otra por la autopista I-75. Como Lammers desea estudiar el tiempo que tarda en conducir o que tardaría en conducir al aeropuerto por cada ruta y luego comparar los resultados, recopiló los siguientes datos muestrales, reportados en minutos usando el nivel de significancia 0,10, es decir, 10%. Y la pregunta dice, ¿hay alguna diferencia entre las variaciones de los tiempos de manejo por las rutas? En resumen, lo que se está buscando, lo que se pretende analizar en este ejemplo práctico de aplicación es cuál de las dos rutas es la más rápida o si es que hay alguna diferencia en el tiempo o en la diferencia de las variaciones de los tiempos por cada ruta. Si es que hay mayor diferencia entre las variaciones de los tiempos por la carretera 25 o hay una mayor diferencia entre las variaciones de los tiempos por la autopista I-75. Como dice, ha recopilado esta información y ha tomado diferentes datos muestrales. Por la carretera 25, como ustedes pueden ver, tiene estos datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. ¿Sí? La primera muestra, como ustedes pueden ver, se ha demorado 52 minutos en ir, en brindar este servicio de transporte, ¿sí? Por la carretera 25, el otro es 67 minutos, el otro 56, el otro 45, 70, 54 y 64. Asimismo, se ha tomado una muestra de 8 tiempos por la autopista E75 y se han obtenido estos valores, 59 minutos, 60 minutos, 61 y así sucesivamente. ¿Ok? Estos datos nos van a servir para calcular la desviación estándar de la población, de la muestra, perdón, y también la media de la muestra, con los cuales se va a trabajar para establecer si es que hay diferencia entre las variaciones de los tiempos de manejo por las dos rutas, que es precisamente la hipótesis que se pretende demostrar su veracidad. ¿Ok? Entonces, lo primero que ustedes hacen es calcular la media de la muestra y la desviación estándar de la muestra. Como ustedes pueden verificar aquí, la media de la muestra es simplemente la sumatoria de los datos proporcionados para cada una de las rutas de la carretera 25 y la autopista 75 y dividido entre el número de observaciones. Por la carretera 25 tienen 7 observaciones y por la autopista 8 observaciones. Es decir, en el primer caso se divide para 7 la sumatoria y en el segundo caso para 8. Como se puede apreciar aquí en el libro, la media muestral para la carretera 25 es de 58.29. Es decir, en promedio, ¿sí? El servicio de transporte al ir por la carretera 25 se demora 58 minutos con 29 segundos. O punto 29, 58.29 minutos para ser exacto. Y la media o el promedio que se demora el servicio de transporte al ir por la autopista E75 es de 59 minutos. ¿Ok? Asimismo, se calcula la desviación estándar para la muestra o para los datos muestrales de la carretera 25. Como ustedes pueden ver, aquí se encuentra esta ecuación que está definida en el mismo texto. Ustedes pueden recurrir, si ya no se acuerdan, a sus apuntes de estadística básica en donde vieron cómo calcular tanto la media como la desviación estándar de una muestra y precisamente se la calcula utilizando esta ecuación, es decir, la sumatoria de cada una de las observaciones menos la media elevada al cuadrado sobre el tamaño de la muestra menos 1. Al sustituir los datos, ¿sí? Y realizar la sumatoria, ustedes van a poder ver que la desviación estándar al ir de la carretera, de la ruta, al ir por la carretera 25 es de 8.99 y para el segundo caso de la autopista E75 la desviación estándar se obtiene con un valor de 4.37. ¿Ok?
se han obtenido esos datos. Y ahora sí, vamos a pasar directamente al procedimiento de la prueba de hipótesis. Como ustedes saben, una prueba de hipótesis tiene un procedimiento claro y específico que ustedes ya lo conocen, donde el primero de ellos es establecer la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. ¿Ok? Como estamos en el primer ejemplo de aplicación o en la primera aplicación donde se comparan desviaciones de estándar, precisamente la hipótesis nula compara, ¿sí? O establece la comparación de que si la varianza de la población 1 es igual a la varianza de la población 2. Y la hipótesis nula obviamente será el complemento de esto. El paso número 2, seleccionar el nivel de significancia, que en este caso, como el ejemplo mismo nos proporciona esto, nos dice que es del 10% o de 0.10. El paso 3, elegir el estadístico de prueba. En este caso, para todos los análisis de varianza ANOVA o para todas las pruebas de hipótesis que utilicen esta técnica de inferencia estadística, se utiliza la distribución F. ¿Ok? En el paso 4, obviamente se debe establecer las reglas de decisión y para eso obviamente se deben calcular los valores críticos o se deben obtener los valores críticos de la tabla. ¿Y cómo obtengo yo los valores críticos de la tabla? Únicamente a través de los grados de libertad, así como se obtenía cuando se utilizaba la distribución T de Student. Miren, para calcular los grados de libertad del numerador, yo utilizo la primera muestra. La primera muestra, como ustedes pueden ver, es de la carretera 25 y tiene 7 datos. La segunda muestra, que corresponde a los grados de libertad del denominador, tiene 8 datos. Y eso es precisamente lo que está acá. Para los grados de libertad del numerador, n, que es el número de datos de la primera muestra, es 7 menos 1, igual 6 grados de libertad en el numerador. Y para la muestra número 2, donde se tiene 8 datos, los grados de libertad serían 7. Con estos datos, yo me voy hasta la tabla de distribución de Fisher, ¿sí? Esta tabla es la 12.1, ¿sí? Y ustedes la encuentran en el apartado, en el apéndice de las tablas correspondientes, junto a las otras tablas de distribución de la normal, de la T de Student. Ahí también se encuentra la tabla de distribución de Fisher y también van a encontrar la tabla de distribución chi cuadrado que vamos a ver de aquí a 2 semanas más, ¿ok? En fin, la tabla de la distribución F la van a encontrar en el mismo apéndice de tablas del mismo texto, ¿ok? Utilizando los datos calculados, 6 grados de libertad para los grados del numerador y 7 grados de libertad para los grados del denominador, yo encuentro la intersección y precisamente encuentro el valor crítico, miren, que es de 3.87. Yo ya tengo el valor crítico y ahora lo único que debería hacer es calcular el valor de F. El valor de F lo van a calcular con esta ecuación que ya vimos, es decir, al dividir la varianza de la población, la varianza de la muestra 1 respecto a la varianza de la muestra 2. Y eso precisamente ya calcularon. Ustedes ya calcularon aquí S1 y S2. ¿Okay? Entonces ya tengo todos los datos. Asimismo tengo los grados de libertad del numerador y del denominador. Tengo el valor crítico de F y ya puedo realizar la comparación. ¿Ok? Si ustedes calculan el valor F, es decir, S1 al cuadrado sobre S2 al cuadrado, que son los valores que se habían calculado arriba, van a obtener que F tiene un valor de 4.23. Y si comparan este con el valor crítico, miren, 4.23 es mayor que 3.87. ¿Sí? 4.23 es mayor que 3.87. Como es mayor, cae en la región de rechazo. ¿Sí? Por tanto, se debe rechazar la hipótesis nula debido a que el valor F calculado, en este caso de 4.23, es mayor que el valor crítico 3.87. Por tanto, se concluye que sí hay diferencia, que hay una diferencia entre las variaciones de los tiempos de recorrido por las dos rutas. ¿Por qué? Porque la hipótesis nula me planteaba que no hay diferencia, ¿sí? Es decir, que son iguales, que las varianzas o que las variaciones de los tiempos por las diferentes rutas son iguales. Eso es lo que me decía aquí está, la hipótesis nula, que no hay diferencia, que son iguales las varianzas de los tiempos. Pero obteniendo ya los datos, me dice que debo rechazar esa hipótesis, es decir,
sí hay diferencia entre las variaciones de los tiempos de recorrido por las dos rutas, ¿sí? Por tanto, esa es la conclusión que se debería tomar en este específico caso después de haber analizado el ejemplo. ¿Sí? Y eso sería todo respecto a esta primera parte de aplicación donde se compara varianzas poblacionales como una de las aplicaciones de de esta prueba de hipótesis de análisis de la varianza ANOVA. ¿Ok? Eso sería todo. Muchas gracias por ver este video. Gracias y buenas tardes.